Buenas tardes. Es una tremenda bendición poderme dirigir a todo el pueblo que quiere ser alimentado diariamente y crecer en esta vida nueva que tenemos en Cristo. Y para eso es necesario que nosotros cada día vayamos conociendo más las causas por las que no hemos podido disfrutar de la bendición que el Señor nos da completamente. Bueno, hay muchas causas, pero vamos ahora a dedicarnos a ver una muy importante. Ya yo les he hablado de esto y vuelvo con el tema porque el Espíritu Santo pues me motiva a hacerlo. Vamos a saber un poquito más sobre la importancia de la liberación. Si en su vida hay ciclos que se repiten o sucesos que le ocurren continuamente sin que lo busque, entonces es tiempo de reflexionar, porque usted necesita liberación de Dios. Asimismo, si en ciertas épocas de su vida pasan por las mismas circunstancias, se deprime y se siente que no avanza, eso significa que este ciclo necesita ser roto. La verdad de esto es que usted necesita liberación en Dios de todo tipo de opresión. Esto pues puede ocurrirle en lo económico, en el área sentimental, en el trabajo, en los negocios, en las amistades, en el matrimonio, en la salud, etcétera, etcétera. Todo esto significa que existen fuerzas negativas que a usted no lo han dejado avanzar y termina siempre en la misma rutina, triste y con mucho dolor. Déjeme decirle algo más, que aunque se mude para cualquier otro país y si no es liberado, la maldición se le manifestará en algún momento, porque las opresiones se llevan dentro. Le recomiendo que busque su libertad en Cristo, la fuente de la liberación eterna. Ciertamente hay millones de personas afectadas en diferentes áreas y necesitan ser liberados. Todos necesitamos. Solo conociendo a Jesucristo y estudiando la verdad de su palabra, podemos ser verdaderamente libres de toda opresión y ligadura espiritual. Por eso vas a aplicar la palabra de Juan 8, 31 y 32 que dice: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso le dijo el Señor Jesús, es palabra de Él. Vamos a ver la verdad espiritual acerca de la liberación. Todo lo que nosotros vivimos en el mundo físico está controlado por el mundo espiritual. La palabra de Dios enseña al ser humano que el ser humano sin Jesucristo como Salvador personal está bajo ataduras de maldad y por eso piensan y practican lo malo. Jesucristo dijo, ¿no? Si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo cuando somos confrontados con el poder de la verdad, de la palabra de Dios, podemos experimentar el poder de la liberación. Entonces dejamos de hacer lo malo y podemos comenzar con una vida digna y nueva. Para esto, nosotros tenemos a disposición muchas herramientas como la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que nosotros debemos de orar con esa palabra. Señor, tu palabra dice en Jeremías 33:3: clama a mí, yo estoy clamando a ti y tú me responderás. Así que necesito, Señor, que tú me respondas, que tú me hables, que tú me corrijas, que tú me hagas ver. Necesito. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes necesito yo saber, Señor. Eso
quiero saber, ocultas que yo no conozco. Pero tú dices que si yo clamo, tú me las vas a mostrar. Así que yo te insisto con esta palabra. Necesito conocer esas cosas grandes ocultas y verá cómo el Señor le va a responder cuando oramos por la palabra. También dice la palabra en Lucas 11:20. Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Jesús dice que nosotros debemos vivir, enseñar sobre el evangelio del reino. El evangelio del reino es evangelio de poder, de autoridad. Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros somos sus hermanos porque somos hijos del Rey del universo que es Yahweh, como lo conocemos, Jehová, el Padre Eterno. Él es nuestro Padre también. Él es el Rey. Nosotros también somos reyes. Entonces nuestro deseo es, y la voluntad de Dios es que vivamos en el reino. Para vivir en el reino, nosotros tenemos que creer y vivir bajo su palabra, no bajo lo que yo digo ni lo que yo creo. Y aquí dice clarito, ¿no? Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a traer, fue el evangelio del reino. Por eso que Juan Bautista, cuando anunciaba la venida de Jesús, ¿sabe qué decía él? Arrepiéntase, les decía a los fariseos, víboras, porque el reino de los cielos se acerca. O sea, viene un rey con autoridad, con poder de lo alto. Ese poder que ustedes no lo tienen. Porque le cuento que el poder que Dios tiene para sus hijos, es sobrenatural, pero eso viene de obedecer a Dios, de vivir creyendo y anhelando ese evangelio. No ser religioso, sino gente de guerra, ¿ya? Ser parte del reino. Por eso dice que Jesús expulsaba a los demonios con el dedo, le decía, fuera de la vida de tal persona. Y ellos se iban. Asimismo, esa misma autoridad tenemos nosotros. Y esa se llama cuando nosotros expulsamos un demonio, cuando nosotros ordenamos al viento, ordenamos al sol, ordenamos a la lluvia. Es porque, ¿sabe quién ordena? Un presidente, un rey. Él decreta y reina. Así que nosotros somos hijos del Rey. Y dice así, otro versículo con lo cual tenemos que a nosotros aprender a orar para buscar la liberación. Dice en Salmos 37 del 4 al 6, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Cuando yo me postro a orar con esta paz, porque no tenemos que pensar ni creer que la oración es un peso, ni que, otra vez orar, es que yo no puedo orar. ¿Sabe por qué usted no puede orar? ¿Por qué no ora? Tiene que ser un estilo de vida, porque orar no es pedirle a Dios, deme esto, démelo de acá, no. Como dice ahí, deleitarse, decir, Señor, qué lindo, qué gusto que me da en esta hora de la mañana, de la noche, del mediodía, cuando usted tenga tiempo, postrarme delante de ti. Sé que estoy postrado delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso vengo aquí, no con que nadie me ha obligado, vengo porque quiero, porque anhelo, porque deseo estar contigo, porque quiero conocerte más. Eso es deleitarte. Y dice que cuando nosotros nos deleitamos, entonces Él concede los anhelos de tu corazón. No es necesario que se lo pidamos.
Él concede, porque ahí dice, ahí viene mi hijo, que quiere estar conmigo, que confía en mí, no lo voy a defraudar. Pero si nosotros solo nos arrodillamos, ay Señor, ayúdame, mira, yo quiero esto, yo quiero ver acá. ¿Sabe qué dice el Señor? Ya vinieron mis patrones a ordenarme. Así que la oración debe ser un deleite. Y con este versículo, como dice la palabra, encomienda al Señor tu camino todos los días. Señor, guíame por el camino correcto. Yo confío en ti. Dice, Él confía en Él y Él lo hará. Él exhibirá tu justicia como la luz. O sea, en este tiempo que hay tanta injusticia, solo Él nos hace justicia. Si usted siente que ha sido defraudado, ahí es que tiene que decirle, Señor, tu palabra dice que tú exhibirás tu justicia en mi vida. Así que esto es parte de la liberación de la nueva vida en Cristo. Ha sido una bendición poderme dirigir este tiempo, esperando que esta palabra lo conforte, lo levante, y usted le pida, Señor, hazme entender. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Está con nosotros para hacernos entender lo que no entendemos. Bendiciones.